Bueno, hola a todos. Soy Jorge Haddad, el director del Instituto de Derecho Tributario. Estamos en el segundo día de las 10ª jornadas de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados. Hoy tengo el placer de presentar un trío de especialistas en Derecho Tributario con importante actuación en la materia, que son Analía Magno, Soledad Coagliano y Susana Corinti. Aparte de su actividad docente intensa, participar en congresos, jornadas, comentarios y estudios en revistas especializadas. Susana Corinti es la subdirectora del instituto. Van a hablar sobre aspectos tributarios de los nómades. Previo a eso, y como hice ayer, quiere hacer eh, un recordatorio y un homenaje a una mujer excepcional a quien traté durante muchísimos años y la consideré amiga, y que nos ha legado a los tributaristas una enorme eh, trabajo, investigación, vocación y trascendencia, que es Catalina García Vizcaíno, a quien ha colaborado en nuestras jornadas como miembro de jurado, de selección de trabajos en su momento, en las 3, 4 primeras jornadas que era así, y ha participado activamente en todo lo que son, en la medida de lo posible, y cuando venía a nuestras actividades en forma directa, en forma presencial. Eh, Aparte, en la cátedra, una colaboradora invaluable y siempre atenta a cualquier tema para solucionarlo o colaborar. Quiero desde el instituto, creo que es opinión de todos, el recordarla con un gran afecto y admiración. Bueno, ahora sí se los dejo a ustedes, aspecto tributario de los nómades. A ver qué nos dicen. Todo suyo. Gracias. Bueno, muchas gracias al colegio y a Jorge por permitirnos este espacio. Nosotros vamos a hablar de los nómadas tributarios, y hago esta aclaración porque estrictamente el diccionario habla de nómadas, ya lo vamos a ver. Analía, no sé si ahí quedémonos ahí, después avanzamos un poquito más. Nosotros, este tema que nos tocó, que es un tema realmente novedoso, y la primera pregunta que nos hacemos con esta propuesta de los nómadas digitales es si estamos en una nueva era, y en realidad esta era es de la revolución digital, y el análisis que hicimos fue que observamos, a raíz de las lecturas de otra gente, obviamente, que hay cambios de todo tipo en todas las relaciones humanas, que incluyen obviamente las tributarias en todo el mundo. Esta realidad se incrementó, esta nueva era digital, se incrementa todo, sobre todo a partir de la pandemia COVID, y este impacto en las relaciones humanas obviamente afecta también las potestades de los estados, y en particular en materia tributaria. En la previa estábamos hablando con mis colegas, con la doctora Analía y con la doctora Soledad, que hay claros ejemplos de la revolución digital en distintos órdenes. Un ejemplo fue la penetración de la inteligencia artificial, incluso en la educación, incluso generó que en los colegios profesionales de ciencias económicas sacaran solicitadas, y Analía me aclaró, si querés aclarás un poquito más, Analía. Bueno, esta semana salió una publicación de una empresa que ofrecía servicios que en realidad los ofrecían como que venían a reemplazar al contador público como asesor de una empresa, en el sentido de que iban a hacer esa aplicación, este servicio que ofrecía esta empresa a través de una aplicación,
y ofrecer los mismos servicios que ofrece un contador, es decir, asesoría con respecto a recategorización del monotributo, liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas, y entre ellos un montón de incumbencias que tienen que ver con el consejo profesional, con profesionales que tienen que estar matriculados en un consejo profesional, como es el de Ciencias Económicas, para poder tener ese vínculo con el cliente. Entonces, cuando salió, creo que salió el lunes, la publicación, el viernes de la semana pasada, obviamente los consejos profesionales y la Federación de Consejos salieron a advertir, ¿sí?, que esta clase de servicios tiene que ver con incumbencias profesionales y que profesionales que matriculados respetan una ley de ética, un código de ética, y entonces, para, digamos, que se abstengan de ofrecer esos servicios. No sé si alguno lo vio, pero tiene que ver obviamente con la aplicación de instrumentos o de aplicaciones digitales, pero cuando ya, digamos, hay de alguna manera meterse, instruirse en estas incumbencias profesionales, bueno, están avanzando sobre temas que no corresponden, Claro, ¿sí? Porque claro. tienen una matrícula habilitante al que hace ese trabajo. Sí, No es una herramienta que facilita una tarea, claro, claro. Sí, nos sino que parece, reemplaza a un profesional. sí, nos pareció importante traerlo a colación, primero Que porque silencia a su persona. que nos pareció interesante traerlo a colación esto, porque precisamente tiene que ver con esta era digital y con los cambios, y ahora vamos a ver también con los dos nómadas digitales y tributarios posteriormente. ¿Por qué? Porque estos cambios estructurales, estos nuevos hechos que van apareciendo y que existen, que no podemos negar su existencia, tenemos que ver cómo nos vamos adaptando. El ejemplo lo vimos recién con la IA y el Colegio Profesional de Ciencias Económicas. En la época en que Barbato y yo escribíamos para el Cronista Comercial, que terminamos justo el año de la pandemia, para tener acceso a la jurisprudencia teníamos que ir in situ a Susana, los perdón, se te tribunales. está escuchando cortado. ¿Sabés qué? Me voy a cambiar de lugar para poder, a ver si estoy más cerca de la base. A ver. Bueno, voy hablando así y me van diciendo, ¿sí? ¿Ahora se me escucha mejor o más o menos? No, sí, perfecto, Bueno, perfecto. Bueno, cuando con Barbato escribíamos para el Cronista Comercial nuestra columna mensual de jurisprudencia, teníamos que ir directamente a los tribunales, incluida la Corte Suprema, para tener acceso a la información. Y como ustedes saben, eso en la actualidad cambió completamente porque hoy salen los fallos a darse a conocer. Volvés a tener problemas, ¿eh? Volvés a tener problemas. Se te corta. bueno, esperemos que ahí Susana se va a reconectar. Perdón que interrumpa en el medio. El servicio que están prestando es la liquidación de impuestos. ¿O me equivoco? Es la determinación, claro, del impuesto. Hola, hola. Ah, Ahora, dale, dale. Ahí está. ahora estamos. Sí, ahí me parece que te Em, escuchamos mejor. Decía, la jurisprudencia la tenemos online incluso antes de que se notifiquen las partes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esta era digital es tan invasora, tan invasiva, que no podemos negar la existencia.
Y de estos cambios estructurales que venimos viendo, si bien vamos a dar un enfoque práctico de los nómadas digitales o de los nómadas fiscales, me vino a la memoria cuando estudiábamos a los griegos y a Heráclito, que es Heráclito de Éfeso, un pensador del siglo VI, en donde lo que Heráclito decía que lo único permanente es el cambio. En las relaciones humanas, lo único permanente es el cambio. Y a partir de este concepto de que lo único permanente es el cambio, tenemos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Y estas nuevas circunstancias que tenemos nos sirven a nosotros para ver la realidad de todos los días. Yo les comentaba cuando hablábamos con las chicas, en algún momento que hice taller de periodismo, que había hecho una entrevista al doctor Cruciani. Vos, Jorge Haddad, te acordarás de quién era Cruciani. El doctor Cruciani me decía: doctora, ¿qué apareció primero, el avión o el derecho aeronáutico? Y yo era joven y me decía, pero este tipo me está preguntando una cosa re simple. Y en realidad, sí, lo que él me preguntaba era, me quería hacer reflexionar sobre qué aparecía primero. Era un juez de la nación, este tipo que les dije recién, era un juez de la nación que me dijo, mire, primero aparece el hecho y después aparece el marco regulatorio. Y es precisamente a partir de esta, entre comillas, filosofía, ¿no?, que nos permite ver que esta situación que tenemos hoy de la vertiginosidad de la era digital y de todo esto que nos aparece, la tenemos acá adelante. Y a partir de esta situación que tenemos ahora, sí, acá el doctor Melazo aclara que era juez penal económico, el doctor Cruciani. Y a partir de esta nueva situación que tenemos ahora, sabemos que tenemos el trabajo remoto, que tenemos nuevas relaciones laborales, que hay movilidad laboral dentro y fuera del país. Cuando preparamos el trabajo para hoy, hablábamos con Analía y con Soledad que esto que se vive, por ejemplo, con el convenio multilateral, que cada jurisdicción quiere su parte tributaria, también va a pasar a nivel país, ¿cierto? A nivel cada país, porque Analía va a hacer alguna interrogación, se va a preguntar y se va a responder, ¿qué pasa con ciertos trabajadores nómadas que están en un lugar y que están en otro? Entonces, a partir de esta frase filosófica de Heráclito, que lo único permanente es el cambio, lo que tenemos que ver, si acá Fátima, ¿cómo está Fátima? Sí, también, no lo iba a decir esto, que incluso Heráclito decía que la gente no se bañaba 2 veces en el mismo mar, porque todo era cambio. Pero la mirada de Heráclito era positiva. Entonces, con esta mirada positiva, nosotros también traemos nuestra mirada positiva frente a esta situación novedosa en materia tributaria. Y hay algo que también queremos destacar, que ustedes lo saben, y es que sin tributos no hay Estado. O sea, que el Estado existe porque hay gente que paga la recaudación para lograr, en definitiva, para sostener el Estado, la comunidad y, bueno, la postura filosófica que se quiera adoptar. Entonces, tenemos un avance enorme del trabajo remoto, una creciente movilidad laboral dentro y fuera de todos los países a nivel global, y esto transformó por completo la concepción del empleo y de las relaciones laborales. Tampoco tenemos que olvidar que el derecho es un producto cultural en donde el eje del derecho es el hombre, o sea, tenemos un derecho que es antropocéntrico. Pero justamente este derecho antropocéntrico y toda esta humanidad que ha ido y que fue y vino con todas estas cuestiones, lo importante es que no tenemos que olvidar que en nuestro país rige la Constitución Nacional y tenemos los principios, derechos y garantías. Ahora bien, frente a esta nueva realidad tributaria, tenemos que ver
¿qué es lo que vamos a destacar y cuáles son las preguntas? Porque tenemos el primer cambio de esta era digital, es el nomadismo digital. Pasamos de Filmina, Analía, por favor. Y nosotros buscamos qué es un nómada. Y el nómada para el diccionario es el que anda vagando sin fijar residencia. Nos quedamos sorprendidas porque uno de los conceptos que vamos a abordar acá es de la residencia fiscal. Y ya lo dijo el diccionario, sin fijar residencia. Cuando estudiábamos, acá hay mucha gente joven, ahí vi que está el doctor Tomás Capano, que es joven, que lo conozco por LinkedIn, Fátima, que también es joven, y teníamos la diferencia entre si éramos sedentarios o eran pueblos nómadas. Y acuérdense que uno decía, bueno, el sedentario tiene normas, está tranquilo en un lugar, y el nómada no. Bueno, hoy tenemos una era nómada, por así decirlo, porque hay atracciones para que alguien que pueda estar viajando por distintas partes del mundo siga trabajando, o sea, viaja y trabaja, ¿sí? O sea, es un esquema laboral completamente diferente que ofrece desafíos, o sea, que obliga a los estados a adaptar estas nuevas realidades. ¿Qué es para el fisco? O sea, ya vimos lo que era para el diccionario, acá tenemos qué es para el fisco. Son aquellas personas que viven y trabajan en varios países generando ingresos afectados al pago de tributos. O sea, sin tributo no hay Estado, el Estado le interesa recaudar, como dijimos, como pasa con convenio, y para la OCDE, ¿sí?, es un estilo de vida independiente de la ubicación y que está habilitado por la tecnología. Entonces, tenemos estos tres enfoques, todos humanos, ¿sí?, todos bien humanos, y aparecen riesgos. Estos riesgos que aparecen son los que vamos a tratar de despejar en mínimamente, o por lo menos establecer las pautas básicas en esta charla de hoy. Pasamos, Analía, a la otra filmina, por favor. Entonces, como vimos, aparece esta nueva figura tributaria que tiene su origen en el nomadismo digital, ¿sí?, por este nuevo esquema, o sea, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, estas presunciones que venimos aprendiendo desde siempre, se están rompiendo. Estas estructuras van desapareciendo. Y en este nuevo escenario, sí, tenemos la persona que puede trabajar remotamente desde cualquier lugar. Y es una nueva generación de trabajadores autónomos o en relación de dependencia. Lo que destaca la OCDE, también es importante que lo tengamos en cuenta, es que tiene que haber transparencia, cooperación entre los estados, intercambio de información y también procura la inclusión de los países en desarrollo. Pasamos. Y como vimos antes, cuando Cruciani me preguntaba qué nació primero, bueno, acá nace primero el nómada tributario, y a partir de esto hay ciertas preguntas que nos vamos a hacer y que se van a responder o no, pero es importante establecer conceptos básicos. Tiene que haber reglas claras para definir al nómada, si es por la residencia o por la declaración de ingresos. Estas son inquietudes que vamos planteando. Hay tratados internacionales para evitar la doble imposición, no entre todos los países, y acá nos aparece un concepto, por si esto fuera poco, parezco que tenemos todo esto, y además podemos tener inspectores fiscales sin fronteras, o sea, cómo la globalización nos va generando nuevas necesidades, al menos para el Estado. Para nosotros como contribuyentes no necesitamos inspectores fiscales sin fronteras, pero sí aparece este tipo de inquietudes. Y bueno, importa entonces la fiscalidad nómada, ¿no? Y hay algunos interrogantes, que es si vivir en el extranjero nos exime o no de pagar impuestos en nuestro país de origen, cómo puedo ser nómada digital,
puedo ser freelance, puedo ser corporativo, y en ese caso, ¿a dónde me inscribo? Si hay exenciones tributarias en ciertos países, ¿qué es lo que me conviene hacer? En fin, todas estas preguntas van a ir apareciendo cuando haya que hacer asesoramiento a los nómades fiscales. Pasamos a la filmina que viene, y acá es donde nosotros hicimos como un parate, y también lo vamos a traer finalmente cuando hagamos nuestras conclusiones, que cuando estamos en Argentina no tenemos que olvidar estos principios básicos, porque si bien en principio hay estructuras prácticas que se rompen, hay ciertos derechos humanos que han sido ganados producto de muchas luchas escritas, como diría la doctora Navarrine, algunas luchas son en los campos de batalla y otras en los ámbitos judiciales. Dentro de estas luchas ganadas, que no tienen que ver con las presunciones, que es algo más, ciertas presunciones son algo más que pasan más rápido. Estos principios no. Tenemos el principio de legalidad, esto es innegociable. El principio de realidad económica, que Analía también va a hacer algún planteo al respecto, y lo mismo Soledad con el tema de residencia. La razonabilidad, la igualdad ante la ley y la no confiscatoriedad. Incluso nosotros estuvimos viendo, y yo ya con esto termino, ¿sí? También hay que ver cómo cada estado reformula el sistema tributario, porque va a tener que adaptarse a distintos intereses y legislaciones. Otro ejemplo, ¿qué va a pasar con los digamos, con quienes realicen los aportes jubilatorios en un país y no en otro? ¿Sí? O sea, todas cuestiones que quedan abiertas a partir de estos nuevos hechos que recién empiezan, por así decirlo. Bueno, por mi parte, ya cierro el micrófono y le cedo la palabra a la doctora María Soledad. Bueno, gracias, Susana. Y vamos a empezar a hablar del concepto de residencia, y partimos de los impuestos ya nacionales para que Analía luego haga su disquisición frente a los impuestos locales. En principio, entendemos que el concepto de la residencia fiscal es lo que va a ser determinante para entender las obligaciones tributarias en Argentina. Argentina básicamente se rige por el principio de renta global, es decir, que aquellos contribuyentes residentes fiscales van a tributar tanto por los ingresos que tengan en el país como aquellos que se originen en el exterior. Por eso habla de renta global la última reforma de la Ley de Ganancias que la determina. Y los residentes y los no residentes solamente van a tributar por aquellos ingresos de renta argentina. Al final de estos cuadros vamos a ver la diferencia de cómo tributaría un residente local frente a un residente, con un no residente. Para empezar vamos a establecer cómo se determina o adquiere la residencia fiscal. Esto está en el artículo 116 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, donde las personas adquieren la residencia, ya sea por la nacionalidad, simplemente por haber nacido o ser nativo, su opción ilegalizada en Argentina, para personas de nacionalidad extranjera con residencia permanente en el país o que hayan permanecido más de 12 meses aquí. Y otra más importante también son los sujetos de sucesiones indivisas, donde la residencia fiscal la fija el causante si la tenía o no la tenía. Hay casos muy puntuales en cuanto a fondos de inversión, fideicomisos regidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, pero digamos como que estos son los 3 ítems más conocidos o los que podemos utilizar más a diario en cuanto a nacionalidad, extranjeros con permanencia o en una sucesión indivisa, fijándonos en quién es el causante. Así como en el derecho internacional nos fijamos dónde se origina el hecho, bueno, justamente en la sucesión vamos a ver la residencia fiscal o no del causante. A criterio siguiente vamos a ver cómo se pierde esa residencia fiscal, que está en el artículo siguiente de la última reforma, donde se va a perder de pleno derecho y después tenemos de hecho.
Esta disquisición va justamente en que la pérdida de la residencia fiscal se produce cuando estamos 12 meses continuos fuera del país. De pleno derecho se da, hubo 2 fallos que vamos a analizar luego, donde el ARCA, perdón, no me acostumbro, ARCA determinó que la residencia se daba en el momento en que se informaba, y bueno, vamos a ver fallos de cámara donde revierten esta situación, volviendo a la última exposición de Susana, que hablábamos del principio de legalidad, ¿sí? La ley por sobre una resolución. Pero bueno, la pérdida opera de pleno derecho cuando se adquiere por residencia permanente en el extranjero o por permanencia mayor a 12 meses. Estos 12 meses pueden tener en el medio 90 días, más de 90 días de que la persona regrese al país, entonces no la perdería, pero no hace falta que sean días continuos, pueden ser interrumpidos y tienen que superarlo dentro del periodo. Y el concepto de residencia y su pérdida a fines fiscales se da a partir del primer día siguiente, a partir del primer día del mes siguiente en que se produce el hecho. Estos son los criterios para adquirir o para perder la residencia. Seguimos. Como les comentaba, hay 2 fallos que hacen ruptura con un criterio, siguiendo sí el criterio de legalidad y no el de las formas que establece ARCA. En Grunenstein es una persona que en el 2020, en octubre del 2020, obtiene su residencia fiscal en Uruguay, y en el 2021 pide su baja retroactiva a octubre del 2020 a AFIP, en ese momento AFIP. AFIP, por supuesto que la rechaza, y la Cámara Federal en la Sala 2, en la contencioso administrativo de Sala 3, perdón, establece que la ley tiene imperio sobre la resolución, que la pérdida de residencia se otorga de pleno derecho en este caso, y que convalidó lo que decía Grunenstein en su exposición. Luego viene la doctrina, la jurisprudencia de Yede. Esta persona también hace residencia fiscal en Paraguay, pide la retroactividad. En primera instancia también el fallo fue contrario a su pedido, y es la Cámara en Sala 5 donde vuelve a ratificar el criterio de legalidad y que la pérdida se da automática y de pleno derecho por el imperio de la ley y no así por la resolución de AFIP. Ahora, ¿por qué AFIP hoy ARCA establece estos petitorios y contrarió en estos casos a estos contribuyentes? Que son los 2 que tenemos hoy esta jurisprudencia, pero debe haber más casos, de hecho no está firme porque está en corte. Estos casos se dan porque AFIP dice que solamente se va a formalizar la baja cuando se inscriba. Ana, ¿podemos ir a la siguiente? Así vemos los criterios, por favor. Por una resolución, AFIP, la 4760 de AFIP, establece los procedimientos para informar la baja en los tributos. Nos dice que para dar de baja la residencia fiscal nos tenemos que dar de baja en los tributos. Esto es informar previamente el nuevo domicilio donde nos vamos a radicar. Esto implica, obviamente, la presentación de los certificados y demás. Seleccionar el motivo de baja, que en este momento ya está determinado, la baja por cambio de residencia fiscal. Debemos sí designar, el contribuyente deberá designar un responsable sustituto, y este responsable sustituto deberá aceptar esa responsabilidad, porque será sobre quien recaiga todo el peso de los tributos que el residente que da su baja deja de lado. Responsables sustitutos, hablábamos la otra vez con Jorge, es un tema que da para otra charla más extensa por todas las implicancias que da a un responsable sustituto esto que asume ante AFIP y algunos ítems que todavía no están claros y que nos llevan a pedidos de determinaciones. Estos son los elementos que debemos presentar: documentación fehaciente, comunicación diligente ante la AFIP por medio de sus plataformas en el régimen simplificado, designar responsable sustituto y que ante ARCA acepte eso, y ahí se habrá una analización, y debemos analizar ahí sí la doble imposición, porque hay países con los que tenemos internacionalmente acuerdos de doble imposición o no. Por ejemplo, con Uruguay tenemos un acuerdo. Para ello es indispensable también solicitar a la AFIP, analizando el tema de la doble imposición, solicitar un certificado de responsable fiscal, que se da por la resolución 5572 del 2024,
Y es diferente si hay convenio o no de doble imposición. ¿Seguimos, Ana? Y ahora vamos a ver sucintamente cuál es la diferencia en repaso de un residente fiscal y sus obligaciones y un residente no fiscal y sus obligaciones. El residente fiscal va a tributar bajo el criterio de renta mundial, como decíamos al inicio, nomenclado en el 117 de la Ley de Ganancias, sobre todas sus ganancias dentro y fuera de Argentina. Y de esto también se aplica a bienes personales que con la última reforma aunan el criterio. Los no residentes solamente lo van a hacer por las ganancias de fuente argentina y pagan impuestos únicamente por los ingresos que se generen en el país. Como ejemplo, pusimos, para hacerlo gráfico en el análisis, que a un ingreso de $40.000 de Europa y 20.000 en Argentina, el residente va a tributar sobre 60 y el no residente solamente sobre los $20.000 de fuente argentina. Entonces esa es la gran diferencia, que al mirarlo parece bastante injusta para quienes somos residentes y tenemos todo inscripto, pero bueno, es como está determinado por la ley. Seguimos. Bueno, y una vez que obtenemos la residencia fiscal en extranjero, el sujeto queda al criterio de renta mundial, lo que implica tributar sobre ingresos y activos globales, como dijimos, y los no residentes sobre la Argentina. Ahora, los criterios principales para la adquisición va a estar en el estatus migratorio, la presencia legal de 12 meses con autorizaciones temporales, y la presencia física de los 183 días, que esta es casi una regla del derecho internacional. Los 183 días para demostrar mayor parte de la residencia, que no necesitan ser consecutivos, sí acumulativos. Y pasas a la última. Y la última disquisición es quienes no son considerados residentes, que van a ser los diplomáticos y consulares, los organismos internacionales, por supuesto que no se los puede considerar como residentes, el laboral transitorio, que esto es lo que tenemos que tener en cuenta en el tema de nómadas, que por razones laborales acreditadas no superen los 5 años, hay que ver, ahí está la determinación de cuál es la fuente laboral, cuál es la función, cuál es el beneficio económico que estarían generando, y aquellos estudiantes o investigadores que estén en el país solo percibiendo becas o asignaciones similares. En un tema con la doble imposición y con Uruguay, yo les comentaba que Argentina y Uruguay tienen un convenio, y lo que ocurre cuando hay doble imposición es que empiezan a haber criterios de desempate previstos en la legislación argentina, como ser la vivienda permanente, o sea, tenemos la residencia en Uruguay y la residencia en Argentina. Entonces tenemos que evaluar como primer criterio de desempate, Argentina dice la vivienda permanente. Si la vivienda permanente se considera el estado residente, al lugar donde tenga su vivienda permanente. Si eso no se pudiera determinar, porque hay casos que por estar mucho tiempo en un país o en otro, pueden darse las dos con un concepto de permanencia, el siguiente ítem es el centro de intereses vitales. Si tiene vivienda permanente en ambos países, va a ser residente de aquel donde tenga más relaciones personales y económicas. Si eso también fuera difuso, nuestro tercer criterio es la vivienda habitual. Y el cuarto es la nacionalidad. O sea, hay muchos criterios que hay que analizar para ver esos desempates con las dobles imposiciones. De todas maneras, y a modo un poquito de derecho tributario internacional, en Uruguay la aceptación de la residencia es mucho más sencilla, no tiene todos nuestros criterios legales, simplemente evalúa con criterios económicos el otorgamiento de la residencia, porque piden, bueno, o participación en empresas, o capitalización en empresas nacionales uruguayas, adquisición de bienes y demás. O sea, la adquisición de residencia fiscal en Uruguay es meramente económica y financiera. La nuestra es un poco más estricta a derecho y a la que la ley nos plantea, de tantos días en el lugar, de los ingresos que se generen en el exterior y dentro de Argentina. La plantea de una manera mucho más estricta a lo que es la nacionalidad y la generación de ingresos,
Otras residencias internacionales, no solo Uruguay, Brasil en cierta forma también la tiene, y en Chile, hablan un poco más de lo económico que se va a aportar, sin importar tanto de cuánto tiempo se esté en el país, que es como se rige la nuestra. Creo que ya con esto se puede ir cerrando, como para dar un pantallazo de lo que es la residencia fiscal en tributos nacionales, a diferencia de lo que ahora va a explicar Analía, de lo que son los tributos locales. Gracias, Sole. Bueno, entonces ahora vamos a Perdóname, empezar con... Analía, te interrumpo un Sí, segundo, sí. complementando lo que dijo Sol. En los convenios, en el resto de los convenios, yo negocié convenios de doble imposición internacional, como lo hablamos en su momento con ella, centro de intereses vitales es lo que prevalece en general, tanto la OCDE como el criterio que era de Naciones Unidas, para determinar cuál es la residencia, porque hay personas que pueden tener residencia en 4 países distintos, aunque parezca ilógico, pero es así. Así que bueno, como complemento de esto, nada más, y disculpen. No, aporte muy necesario, gracias. Bueno, gracias, José. Coincido, es un aporte muy importante. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que sería el último bloque, como armamos la presentación. Y lo que vamos a tratar es el tema, en principio, definir lo que es el teletrabajo. Recordemos que en el 2022 hubo una modificación a la ley de contrato de trabajo y surgió la figura del teletrabajo en función de el aislamiento, las nuevas modalidades de trabajo. Entonces, nos pareció bien definir qué es el teletrabajo, ¿sí? Entonces, el teletrabajo tiene que ver con una forma de trabajo a distancia. El trabajador realiza su actividad sin necesidad de estar físicamente en la empresa o en un lugar específico de trabajo, como era habitualmente. Y básicamente se centra en que se tiene que utilizar tecnología de información y de comunicación para poder hacer ese trabajo. O sea que el trabajador puede hacer el trabajo que antes hacía en la oficina, en un local, en un establecimiento, desde su domicilio o en el lugar que él quiera realizarlo, ¿sí? Domicilios que son ajenos al domicilio del empleado. Entonces, partiendo de esto, nosotros lo que veíamos como interesante es ver la problemática que tiene el teletrabajo o los trabajos virtuales en los tributos locales. Específicamente en lo que tiene que ver el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces acá esto viene a complementar de alguna manera la exposición que hizo Marcelo ayer cuando trató el tema de los no residentes, el impuesto sobre los ingresos brutos y los servicios digitales. También en la última reforma de IVA se incorporó un inciso que tiene que ver con servicios digitales y él trató también el tema de, junto con Guillermo, el tema de lo que serían los códigos fiscales de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo era el tratamiento. Entonces acá, nosotros lo que quisimos ver es que, bueno, esto tiene que ver el trabajo virtual o la prestación de servicios, ¿sí? Puede hacerse en relación de dependencia o no, se puede hacer desde cualquier jurisdicción del país, es decir, en cualquiera de las 24 jurisdicciones del país, o incluso en el exterior. Y la problemática en lo que tiene que ver con la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos, y en el sentido de contribuyentes que tienen la categoría de contribuyentes del convenio multilateral, es definir efectivamente el lugar donde se presta de manera remota ese servicio. Entonces, desde la órbita fiscal, tendríamos que definir cuál es el lugar donde efectivamente se realiza el trabajo. Entonces ahí nos preguntamos, ¿es el lugar donde efectivamente se utiliza la prestación, es decir, el destino final, sin perjuicio que quizás cualquier profesional puede desarrollar su actividad en su domicilio, pero esa actividad que desarrolla en su domicilio puede tener efectos en otras jurisdicciones? Entonces, de alguna manera, eso implica
que el ingreso hay que asignarlo a la jurisdicción donde se utiliza el servicio. Esto es un interrogante, no es algo que esté resuelto por los organismos de aplicación del convenio a través de una resolución general interpretativa, sino a través de casos concretos que han llegado a la comisión arbitral. Entonces, la problemática puede ser en el sentido de el lugar donde se tiene que asignar el gasto, visto en que alguien contrata a una persona que le presta servicios en un determinado lugar, pero la utilización es en otra, y para el que presta servicios, ¿dónde asigna ese ingreso? ¿Asigna el ingreso donde él está haciendo el trabajo de manera remota o donde ese servicio va a tener efectos? Entonces, a los efectos de traer casuística, ¿sí? Básicamente, lo que planteamos es traer dos resoluciones de la Comisión Arbitral, que es el organismo de aplicación del convenio multilateral. En estas resoluciones, lo que se trató, este es un caso de Chubut, era una empresa, una consultora que tenía su sede en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a través de un contrato prestaba servicios de ingeniería y consultoría a una empresa que estaba en Chubut. Bueno, a través de determinados cruces de información que hizo la jurisdicción de Chubut, ¿sí? Se fiscaliza a esta empresa y en uno de los digamos, considerandos que tiene la resolución, afirma que Tecno Estudios Proyectos de Ingeniería presta un servicio remoto desde la ciudad de Buenos Aires que no requiere presencia física en Chubut, pero el destino del servicio es el lugar donde está la efectiva prestación y utilización, que en este caso es en la provincia de Chubut, ¿sí? Entonces acá parece ser que va hacia el criterio de destino final del servicio y no como decía la empresa, que ella asignaba ese ingreso a la jurisdicción de Cava porque consideraba que desde allí se hizo todo el proyecto, toda la asesoría, y no hubo una presencia física en la ciudad, en la provincia de Chubut. Entonces, esto desde el punto de vista del ingreso. En otra resolución, cuando es fiscalizada por la provincia de Buenos Aires, uno de los conceptos que ajusta tiene que ver con los sueldos y las cargas sociales de empleados que eran empleados de ventas, eran las fuerzas de ventas de la empresa. Y asignó este gasto en proporción a los ingresos que provenían de cada una de las jurisdicciones donde habían realizado el trabajo estos vendedores de manera, digamos, remota. Entonces acá, en uno de los considerandos también lo que dice es que la situación actual y la evolución de la tecnología permite que un empleado preste sus servicios en un lugar distinto al cual se encuentra su puesto de trabajo. Y eso debe ser efectivamente acreditado, es decir, no basta con decir que un grupo de empleados brinda servicios en otras jurisdicciones sin acreditarlo efectivamente. ¿Y quién es el que está en mejor posición para acreditar eso? Obviamente es la empresa. Entonces, en este sentido, también el criterio tiene que ver con este destino final. Entonces, acá, cuando son puestos de trabajos virtuales o servicios remotos, básicamente todo va a depender de la prueba. En principio, debería haber una descripción exacta de cuáles son los servicios prestados, deberían, en caso de existir órdenes, contratos o propuestas de trabajo, bueno, documentar dónde se va a realizar la prestación de este servicio, y siempre tiene que estar detallado con documentaciones el lugar de efectiva prestación del servicio. Entonces, bueno, esto obviamente, el contador, el que es el asesor tributario de una empresa,
deberá, bueno, tener todos estos elementos para poder asignar correctamente, ya sea el ingreso o ya sea el gasto, por futuras fiscalizaciones que pudiera tener. Pero digamos, no es un criterio interpretativo general, sino que surge de casuística. Entonces, en el convenio es muy importante la prueba documental. Bueno, digamos que esto era lo que les queríamos contar de la parte de los tributos locales, sin entrar obviamente en explicar cómo es la liquidación de un contribuyente con convenio multilateral. Entonces ahora le paso la palabra a Susana para que demos la conclusión. No sé si está Susana. Sí, ahí estamos. Bueno, nosotros hicimos tuvimos reuniones con mis colegas que saben mucho más que yo porque tienen además la perspectiva de los contadores. Y la verdad que lo que queríamos dejar es una síntesis de todo esto que estuvimos investigando, en el sentido de que, entre comillas, recién empieza. Esto se viene trabajando, recién empieza porque estamos viendo que hay necesidades fiscales para recaudar. Nosotros ya venimos viendo ciertos intercambios de información desde hace tiempo, en fin, bastantes cosas. Y lo que queríamos dejar, además, digamos, de una mirada positiva, si se quiere, como diría Heráclito, que hay que adaptarse a los cambios, también hicimos un repaso de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo cuando hubo grandes cambios importantes en la Argentina de distinta índole, incluyendo la última pandemia que nos ha dejado diversas secuelas y modificaciones importantes, y muchas aún que no han sucedido, como es que ayer estuvieron hablando de la prueba y todo eso. Por ejemplo, se están tomando audiencias remotas. Bueno, todo eso no está previsto en los códigos procesales, pero el avance de la tecnología es superior al derecho, que, como dijimos, es un producto cultural en donde el hombre es el centro, el ser humano en general, es el eje del sistema. Y entre las conclusiones, nosotros estuvimos, ya les digo, revisamos un montón de fallos. Yo le pasaba y me decían, este no, o sea, yo les mandaba listados, la parte de los sumarios, y me subían o me bajaban el dedo, y el domingo pusimos el cierre definitivo. Y llegamos a estas dos conclusiones que, les vuelvo a decir, es producto de distinta jurisprudencia. Nosotros la tomamos y la transmitimos a ustedes. La Constitución argentina tiene todas las respuestas posibles a incertidumbres jurídicas, incluso en momentos de crisis. Solo hay que empeñarse en encontrarlas. Esto fue dicho en un voto expresamente, por eso está entre comillas. Pues el hecho que los constituyentes no hayan imaginado este futuro tecnológico no significa que esté prohibido. Constituyentes, hablamos del 53, los del 60, los del 94, en fin, no hace distinción. Y también, a raíz, volvemos a decir, de las crisis, los cambios, revoluciones, idas y vueltas, no perder de vista que la Corte Suprema resulta ser siempre el intérprete final de la Constitución Nacional y el guardián último de las garantías constitucionales que deben ser respetadas, obviamente, en esta nueva era digital. No sé a ver si hay algunas preguntas. Yo agradezco los comentarios de los doctores. Ailín, bienvenida, ahí ya vi que estás. A conocidos amigos por LinkedIn, el doctor Capano, ahí ya lo vi, y algunas personas más. Ahí el doctor Miura Estrada, que entró también. No sé, Analía, Sol, si quieren agregar algo más. No, nada más como comentaba Susana, cómo trabajamos, estuvimos buscando bastante información y bueno, quisimos darle esos tres enfoques, ¿sí?
un enfoque un poco más filosófico, un enfoque de la ley de impuestos a las ganancias y la residencia, y un enfoque del trabajo remoto que también tiene que ver con esto de la facilidad de hacer el trabajo en cualquier lugar, pero también hay que ver en qué lugar tiene utilización económica, y esto de la realización del trabajo y la utilización en otro, también tiene que ver con la aplicación de la realidad económica que puede hacer también los organismos de convenio multilateral y los fiscos locales. Sí, como punto de atención en derecho tributario internacional, ver los tratados de doble imposición o no que tengan con el país, y el tema de responsable sustituto, que quien deba aceptarlo, las responsabilidades que asume y demás. Creo que son los ítems más importantes. ¿Preguntas? Por ahora yo acá no veo, pero quiero rectificarme en un error. Hemos escuchado a 3 abogadas, especialistas en impuestos, catedráticas, y 2 de ellas contadoras. De la costumbre de verlas y frecuentarlas, o bien la presentación como debía hacerla. Así que ahora les pido disculpas, corrijo el error como si estuviéramos empezando de nuevo. Les agradezco mucho el esclarecimiento de los nómades, un tema que hay que empezar a acostumbrarse, y la claridad de la exposición, ¿no? Y los diversos aspectos que han tomado y han trabajado para poder exponer esto. Creo que por acá no veo ninguna consulta, creo que es para pensar todo lo que ustedes dijeron y analizar, y es muy importante, un aporte muy importante el que han hecho ustedes a tratar un tema que es totalmente real, actual, vigente. Yo soy responsable sustituto, por eso hablaba con Sol la otra vez, de uno de mis hijos que está viviendo en el exterior. Entonces, esto le ocurre a mucha gente en el país y a lo mejor ni se da cuenta de las responsabilidades y las cosas que tiene. Así que, bueno, muchísimas gracias. Jorge, disculpa, ahí hay una pregunta de un colega de Carlos Bianchi, corríjanme si era un director técnico de Boca. Analía. ¿Dónde es? Bianchi sí, pero no sé si será el director técnico el que tenemos. Sí, Bianchi. Bianchi, debe ser, bueno, Analía, no sé, Sí. ahí está. No, Sí, porque ahí hay convenio entre Francia y Argentina, Analía. sí, igual, como me dijo una vez un colega en una charla de inteligencia artificial que coordinó la doctora Silvina Coronelo, Sí, de la está. Asociación Argentina, sí, por eso, porque está presente. Un colega destacado me dijo en esa reunión, cuando yo hice una pregunta, me dijo depende. Entonces, le decimos al colega, sí, que Depende. como abogados que somos, al doctor Carlos, el apellido es difícil, doctor Carlos Sí. Resnikovsky, bueno, depende, ahí veremos el caso particular. Claro, depende de los días que está acá, los días que está en Francia. Estuvo mucho tiempo en Francia como jugador, después estuvo como director técnico, como boquense, ídolo. Así que, bueno, pero son situaciones puntuales. Sí, pero bueno, es interesante saber que se dan estas Claro, situaciones. Bueno, claro. y que acá lo que es vital es la realidad económica. Un poco como preguntaba Analía, digamos, ¿dónde está el beneficio? ¿Trabaja en tal lugar? Bueno, ahí es donde aparece el ingenio de los colegas para ver para qué enfoque, dónde Claro, preferimos trabajar. Eso claro. también, ¿dónde prefiero tributar? ¿Acá o allá? Un poco que le llamamos planificación fiscal, ¿no? Claro, el tema es ese, analizar la importancia que va a tener nuestro trabajo, ¿sí? Sí. Sea contador o sea abogado, uno puede asesorar contribuyentes que están en otra jurisdicción, sea desde provincia, sea desde Cava, y el impacto del servicio, o de la utilización del servicio, es en otra jurisdicción.
Entonces, claro, eso también depende de la planificación fiscal. Entonces, como sí, decía ayer Marcelo, cuando hablaba de los servicios digitales y la no gramaticidad, por ejemplo, de un hospital de un sujeto del exterior en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en provincia sí, y bueno, si alguien es representante de un exactamente. cantante, de un cantante del exterior, bueno, le va a decir, no, hacerlo en Movistar, Arena, y no lo hagas en, no sé, en La En el Plata. Estadio Único de La Plata. Entonces, Claro, bueno, eso sí, sí es planificación es así. fiscal y tiene que ver con la tributación. Claro. Entonces, hay todavía vacíos legales en las jurisdicciones y es como empezó la charla Susana diciendo, eh, en el sentido de que la norma va después de los hechos, y obviamente, Sí, por motivos o no, porque no está incluido en determinadas jurisdicciones, pero con el último eh, pacto o consenso fiscal, los servicios digitales ya deben estar incluidos en todos los aspectos de de los los códigos códigos, fiscales, claro, pero bueno, a la fecha hay que hacer un reglamento a ver si están todos. exacto. Bueno, les agradezco muchísimo. Pasamos a otro tema también digital que cierra la jornada, la 10ª jornada nuestra, con Juan Pablo Friedenberg. Espero que esté por acá. Me imagino que Estoy, está. Jorge, estoy, Está, tranquilo. ¿qué tal? Sí. Y a Ricardo Miura Estrada, que también lo vimos recién, que nos van a hablar sobre un tema que yo les voy a preguntar desde el rincón de las hornallas. ¿Por qué? Porque la imposición a las criptomonedas, empecemos por analizar lo que son las criptomonedas para mí, ¿no? Y todo eso, porque voy a presentar Juan Pablo Friedenberg, conocido como exfuncionario durante muchos años de la ex AFIP también, pero es catedrático en la Universidad de Buenos Aires, en UCEMA, es director de Compliance y Asuntos Públicos en Lehman, donde, según dicen, venden criptomonedas con gusto a limón, una cosa así, es la publicidad que hacen, con la especialización en Derecho Tributario, el doctorado, y una especialización también en Barcelona, y de Ricardo Miura Estrada, abogado especialista en tributación, en Ciencias Económicas de la UBA, con un posgrado en la Universidad de Florida, autor de trabajos publicados, es conocido entre los que hacemos derecho tributario, pero en especial en temas de criptomoneda, docente de la UBA, económicas, del SEMA, diplomaturas y seminarios dictados en la ONG Bitcoin Argentina y expresidente y actual integrante de la comisión directiva de la ONG Bitcoin Argentina. Bienvenidos a los dos que están en la matrícula, pero y acá les pongo a los dos con total confianza que me da la edad, tarjeta amarilla por no formar parte del instituto. Hay que mandar el currículum nada más y que el consejo los apruebe. Ustedes tienen que estar acá. Ahora están, bienvenidos, todo suyo. ¿Qué es criptomoneda? Empecemos por eso, por favor. Hola, Van a muchas tratar, gracias. perdón, Empecemos con Juan Pablo, ¿no? sí, ¿Crees que nos perdón. coordinemos? Ustedes van a tratar 5 temas. Taxonomía de criptomonedas, la implicancia en impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales, ingresos brutos, impuesto a los cheques. Ese es más o menos lo que me dijeron ustedes. Distribúyanlo. Comenzamos con, sí. Tienen toda la palabra ustedes. Bueno, Jorge, primero gracias por la invitación. La verdad que es un placer compartir con vos cualquier jornada que vos estés involucrado en la organización y ni hablar, compartir con Ricky panel sobre tributación de criptoactivos. Ricky es un referente dentro del ecosistema, así que la verdad que doble honor participar de esta jornada. A modo de breve introducción, y Ricky, como hablamos antes, interrumpámonos con toda confianza. Me parece que me parece súper valioso e interesante ver cómo de a poquito en cada evento profesional, tanto de profesionales en ciencias económicas
como de abogacía y también de otras disciplinas, cómo se van incorporando temas vinculados a esta tecnología blockchain y los criptoactivos, lo que me parece interesante porque se va tomando conciencia de la importancia de comprender estas transformaciones que son estructurales y que están modificando verdaderamente arquitecturas, tanto de mercados como de los mercados financieros más específicamente, las nociones de valor, y con transformaciones que podemos decir que son muy radicales, efectivamente, por lo menos en lo que tiene que ver con blockchain y criptoactivos. Cuando hablamos de blockchain, no hablamos solamente esta definición simple de una base de datos centralizada, sino de una nueva infraestructura de confianza. No se necesita un tercer validador que dé fe de registros, de tenencias, de transacciones, de propiedad. Esta tecnología tiene esa característica muy, muy diferente a las infraestructuras de confianza a las que venimos acostumbrados, y valga la redundancia, en las que venimos confiando, y a la vez que agrega este valor, digamos, en la falta de necesidad de un tercero validador, que es una de las grandes características. Esto hace que disminuyan mucho los costos de intermediación, los tiempos para las validaciones, para las transferencias. Se desafían nociones básicas de registro contable y se ofrece, la verdad, que al mismo tiempo, aunque parezca mentira, mayor transparencia y mayor trazabilidad. Y en ese entorno tecnológico, con estas características que muy brevemente, muy sintéticamente les mencionaba, emergen uno de sus subproductos, llamémosle, que son los activos virtuales o los criptoactivos, que no son otra cosa que representaciones digitales de valor o de derechos que se almacenan y transfieren en estas redes, en estas blockchain. Hay muchos muy conocidos como Bitcoin o Ether, pero el universo es mucho más amplio e incluye no solo a estas que son, llamémosle, criptomonedas, sino, bueno, stablecoins, que son representaciones digitales que tienen un subyacente que le permite asegurar la permanencia de ese valor correlativo con una divisa, con un dólar, con un euro o con un peso argentino, tokens de gobernanza, es decir, algunos que tienen similitudes con lo que sería la tenencia de una acción o algún instrumento societario similar, activos sintéticos, y como recientemente reguló la Comisión Nacional de Valores, la posibilidad también de representar digitalmente activos del mundo real. Esto es representar digitalmente inmuebles o commodities o distintos activos del mundo real que, al permitir su digitalización, bueno, se facilita su inserción en los mercados financieros, su comercialización, y de nuevo, todo a través de esta tecnología con esas características que mencionaba hace un ratito. Esto a modo de introducción conceptual, ya yendo al campo de lo estrictamente tributario, podemos decir sin temor a equivocarnos que esto también ha traído o está trayendo consecuencias muy serias, muy disruptivas en lo que tiene que ver con la tributación, la fiscalidad, los sistemas tributarios, que vienen acostumbrados o descansando en premisas que hoy no están presentes en esta nueva lógica. Los ingresos en el ámbito de lo tributario, los ingresos son visibles o son palpables, las actividades tienen una ubicación geográfica definida, hay soberanía tributaria, hay un montón de conceptos a los que estamos acostumbrados y que están que estaban poco cuestionados, que hoy realmente pierden, no digo que pierdan sentido, pero realmente pierden efectividad. Sobre este punto, y no me extiendo más, estamos en el ámbito de la fiscalidad, las primeras discusiones y los primeros textos aparecidos sobre el tema, y creo que se mantiene esta reiteración sobre la preocupación en dos ámbitos de la fiscalidad: el de la técnica tributaria, por un lado, es decir, cómo la norma tributaria atrapa esta nueva realidad, y acá hay dificultades muy grandes por las características jurídicas dinámicas o híbridas que tienen los criptoactivos. Simplemente tiro los títulos, después lo podemos seguir desarrollando. Y el segundo ámbito de la fiscalidad en el que ha aparecido gran preocupación es el de la administración tributaria. Cómo las administraciones tributarias
pueden detectar, pueden conocer, pueden monitorear y darle trazabilidad a verdaderas tenencias de riqueza o transferencias de riqueza con herramientas, bueno, de nuevo, previstas para una realidad de otras épocas. Cuando hablo de estas dos dimensiones, la técnica tributaria y la administración tributaria, creo que hay un factor en el que hay una discusión, un debate pendiente en nuestro país y en muchos países, y que es el de la política fiscal. Me parece que muchas veces entramos a discutir sobre estos ámbitos que mencionaba recién, sin tener en claro previamente qué es lo que quiere hacer la política tributaria con esta nueva realidad. Si efectivamente lo mejor es apuntar a una política estrictamente recaudatoria, si lo mejor es pensar en aspectos de extrafiscalidad que se presentan con carácter muy interesante en los criptoactivos. Hablamos de inclusión financiera, hablamos de cierre de la brecha financiera a través de estas herramientas tecnológicas. Bueno, un montón de elementos que me parece que la política tributaria debiera sentarse previamente a pensar primero, a discutir después y a definir, para así después entrar en esos otros dos segmentos que son los de la administración tributaria y los de la técnica tributaria, que cuando uno lee sobre tributación de criptoactivos parecen ser las dos únicas preocupaciones que hay alrededor de la disciplina. Pero bueno, con eso, Ricky, no sé si sobre este tema o querés avanzar sobre algún otro, pero no me extiendo más en esta primera parte. No, está buenísima la introducción y bueno, y aprovecho ahora para saludar un poco mejor a todos y agradecer a Jorge la invitación y a todos los presentes, y es un placer estar contigo, Juan Pablo. Me parece muy importante haber empezado refiriéndote a los distintos criptoactivos, porque la verdad es que establecer la diferencia de las distintas especies que hay sobre la mesa se torna muy importante para luego interpretar tanto a los efectos de la política fiscal como a los efectos del intérprete cuando tiene que interpretar precisamente y aplicar las normas existentes y la jurisprudencia respecto de un fenómeno determinado. No es lo mismo, en criptoeconomía no es lo mismo una cosa que otra. No es lo mismo un criptoactivo que simplemente es una expresión así de una expresión digital en una blockchain o en un smart contract, que es simplemente eso, como por ejemplo Bitcoin. Bitcoin no es más que una inscripción digital en un protocolo. No es lo mismo eso que una inscripción, pero detrás de la cual hubo una persona que hizo una declaración, por ejemplo, en el caso de una stablecoin, en la cual un emisor dijo, miren, el que me trae $1, yo le voy a dar un token, este token se lo pueden pasar de mano a mano dentro de este contrato, el que me trae de vuelta ese token, yo le voy a dar $1. Y esa es la estructura financiera de una stablecoin. Evidentemente no son la misma cosa cuando hay una persona detrás generando derechos y asumiendo obligaciones. Para nosotros que somos actores jurídicos del mundo jurídico, esto nos llama, primero que nada, digamos, no es la misma que la actitud jurídica que tengo frente a una cosa frente a la otra. Y esto simplemente por poner los dos casos más extremos, digamos, de Bitcoin, que es un criptoactivo totalmente descentralizado, sin nadie detrás que prometa nada, y una stablecoin, que es un criptoactivo totalmente centralizado, en la cual un emisor, bueno, hay otras stablecoins que no son igual descentralizadas, ¿no? Pero una stablecoin como USDT, que representa $1, pero que tiene claramente un emisor súper centralizado. Y si bien puede correr en una blockchain descentralizada, como puede ser la de Ethereum, el smart contract en sí es recontra centralizado. Entonces, los derechos y obligaciones no son los mismos, ergo los efectos fiscales pueden ser diametralmente distintos. Y lamentablemente en nuestra legislación
no tenemos disquisiciones hechas respecto de una cosa u de otra. Entonces, qué sé yo, después vamos a ir un poquito más al detalle, pero la ley de impuestos de ganancias te habla de monedas digitales, y se supone que ahí está todo, pero la ley de bienes personales no dice nada. Ingresos, no sé, el Código Fiscal de Ingresos Brutos, el Código Fiscal en la Ciudad de Buenos Aires, en una reforma propuesta ahora que entra a la legislatura para incorporar tratamiento de, dice, criptomonedas, pero de vuelta, todo igual, todo. Y vamos a ver que esto genera rispideces interpretativas. A mí me parece muy importante que hagamos siempre el esfuerzo por estudiar primero la especie sobre la cual vamos a operar como operadores jurídicos, ¿no? Lamentablemente no nos da el ámbito de una charla como esta como para ahondar en la naturaleza jurídica y la naturaleza económica de cada criptoactivo, pero me gusta haber empezado por esto, Juan Pablo, que vos lo propusiste, porque me parece que esto dirige todo el debate, ¿no? Sí, coincido. Un poquito, mientras hablabas me acordaba un poquito de aquel informe de la OCDE, creo que de 2020, uno de los primeros informes de este organismo en materia de fiscalidad de criptoactivos, dando algunas pautas. Acordémonos, 2020, explosión de la economía digital, comercio electrónico, criptomonedas también en un momento bastante efervescente, y bueno, allí la OCDE le marca dos caminos posibles a los países sobre qué hacer con la tributación de los criptoactivos. Y le dice, bueno, o crean un nuevo marco jurídico tributario para esta nueva realidad que apareció, o le explican a los contribuyentes de qué modo la legislación preexistente prevé esta nueva realidad. Y ahí Argentina, en cierto modo, es un ejemplo de ambos caminos al mismo tiempo, o de ambos caminos tomados con algunas fallas técnicas importantes. Acá vamos un poquito a esta dimensión de la técnica tributaria. Por un lado, en 2017, Argentina ya hizo una modificación, una gran modificación en su sistema tributario con la 27430, como decía Ricky, suponemos que se quisieron incorporar a los activos virtuales en esa definición de moneda digital, aun cuando, bueno, muchos de los activos virtuales, o ningún activo virtual es moneda en la definición legal de lo que es moneda, y las que se llaman criptomonedas tienen características técnicas que solo muy pocas de estas especies tienen. Y en realidad, como decía Ricky, hay distintos tipos con distintas funcionalidades. Este ejemplo que también mencionábamos ambos de las stablecoins que tienen un subyacente, bueno, ya hay varios países que empiezan a plantear en proyectos normativos que las stablecoins deben seguir el tratamiento tributario que tiene el subyacente, para evitar distorsiones, para respetar el principio de neutralidad, entre otras cosas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en Argentina sabemos que estamos muy, muy acostumbrados, todos los argentinos, no importa de qué clase social, el que tenga alguna posibilidad de resguardar valor en sus ingresos, bueno, de encontrar distintas herramientas. El dólar ha sido una herramienta bastante tradicional, pero por dificultades regulatorias muchas veces el dólar no es accesible. Pero bueno, quien tenga un dólar depositado en una cuenta bancaria tiene un tratamiento tributario muy, muy distinto y mucho más beneficioso que respecto de quien tiene un stablecoins ni hablar en una billetera de custodia propia, digamos, o en un exchange centralizado como Lemon, como Bitso o como Binance. Y realmente el caso de uso es el mismo, es el argentino que intenta resguardar valor en su moneda, el caso económico intenta ser el mismo, pero bueno, el tratamiento tributario está muy, muy distorsionado en uno y otro caso. Y cuando hablaba de esos dos ejemplos de Argentina entre los lineamientos de OCDE, uno, en darle un tratamiento tributario nuevo o específico a esta nueva realidad, mencionaba recién el ejemplo o el mal ejemplo de la 27430 en ganancias, y el otro, como decía Ricky, bienes personales, donde si bien no hubo ninguna modificación que vincule al impuesto con estos nuevos activos, lo cierto es que a través de un dictamen el fisco en el año 2022 publicó su criterio, le explicitó su criterio
a los contribuyentes, entendiendo bueno, que es un activo, una propiedad más dentro de este impuesto patrimonial sobre las personas humanas y las sociedades indivisas, y las sucesiones indivisas, perdón, así que bueno, ahí clarificó lo que es el tratamiento a la luz de los ojos del fisco. Sabemos que esos dictámenes no son vinculantes para los contribuyentes, así que veremos qué sucede con la jurisprudencia, que hasta ahora no tenemos demasiada para confrontar. Sí, ahí vos decís que clarificó, yo para mí digo que confundió. A ver, ¿qué pasó? Ya entrando al tratamiento concreto de un impuesto como ese que está ya sobre la mesa, porque lo trajo Juan Pablo, que es el impuesto sobre los bienes personales. Como sabemos, el impuesto sobre los bienes personales grava los patrimonios o los bienes, porque no permite deducir las deudas, los bienes de la persona física de las asociaciones indivisas al 31 de diciembre de cada año. Y establece distintos criterios de evaluación, establece distintas definiciones de qué bienes se consideran alcanzados por el impuesto, y establece, como todo impuesto que se precie, determinadas exenciones. Entonces, resulta que esta ley no ha sido tocada con relación a los criptoactivos, ni a las monedas digitales, ni la ley ni la reglamentación incorporó este fenómeno blockchain de forma expresa en ninguna parte. Pero la ley tiene, desde su sanción, una exención muy singular, que es una exención a los bienes inmateriales. Dice que están exentos los bienes inmateriales, y entre paréntesis da una aclaración aclarando que la exención se refiere a llaves, marcas, patentes, derechos de concesión y otros bienes similares. Llaves, marcas, patentes, derechos de concesión, otros bienes similares. Difícil establecer exactamente una analogía de qué otros bienes similares podría alcanzar esta exención, pero no cabe duda que la ley se refiere a los bienes inmateriales, pero no a los derechos, porque claro, los derechos están grabados en otros incisos, los derechos como es un derecho creditorio, por ejemplo. Un derecho creditorio también es un bien inmaterial, pero al ser un derecho, no cabe duda de que no está alcanzado por la exención, sino que está alcanzado por el objeto del impuesto en forma específica, y está específico cómo se debe evaluar. Ahora bien, cuando empezaron a tener un determinado valor significativo los criptoactivos, especialmente Bitcoin, Ether, estamos hablando del año 2015, 2017, 2020, esto empezó a tener mayor valor, y se empezó a establecer la interpretación de que, bueno, estos son bienes inmateriales porque no son derechos, no son bienes materiales, bueno, son bienes inmateriales, así novedosos. Y entonces, en general, los intérpretes o los que escribimos sobre ese tema sostuvimos siempre que esto estaba alcanzado por la exención. Las tenencias de este tipo de bienes criptoactivos estaban alcanzadas por la exención. Bueno, y ahora sí, vuelvo a lo que decía inicialmente sobre las distintas especies, ¿no? Si digo Bitcoin es un bien inmaterial, no asimilable a ningún otro derecho. Si digo stablecoins, cuando tengo una stablecoin centralizada y tengo un derecho a reclamarle a alguien, ahí ya tengo un derecho creditorio, entonces no estaría alcanzado por la misma exención. Más o menos con esas categorías nos veníamos moviendo. Hubo un dictamen en el año 2021 de la FIP que validó esta interpretación, pero en verdad sin demasiadas consideraciones.
Y un año después hubo otro dictamen, el dictamen 2 de la Dirección de Asuntos Legales y Regulatorios de AFIP, que es el que mencionaba recién Juan Pablo, y que, ¿por qué digo yo que, bueno, en la conclusión, sin ninguna duda, pretendió aclarar, porque en la conclusión es todos los activos digitales, o mejor dicho, las monedas digitales, como ambiguamente se los denomina, están grabadas, no están alcanzados por la exención. Pero cuando uno va al dictamen y empieza a ver los motivos por los cuales considera que no es asimilable a otros derechos como los de las patentes, marcas, derechos de concesión o similares, como bienes inmateriales dentro de la exención, todos los argumentos que utiliza tienden a asimilar a estos criptoactivos a los cuales se está refiriendo, o estos activos digitales, o estas monedas digitales, no sé cómo referírmelos en este momento, a los cuales se está refiriendo, los tiende a asimilar a derechos, a títulos, a valores negociables, a títulos valores, a cosas que tienen un valor porque del otro lado hay alguien que se obligó a algo, a hacer una contraprestación económica, sea de deuda, sea de capital. Entonces, cuando uno ve esos argumentos y dice, bueno, pero Bitcoin no cabe en ninguno de estos, Ether no cabe en ninguno de estos argumentos, entonces está hablando de otra cosa. Si está hablando de otra cosa, no está hablando de Bitcoin. Entonces, ese dictamen parecería que, en definitiva, lejos de aclarar lo que pretendía aclarar, que era que los criptoactivos no están alcanzados por la exención, genera la inquietud de que, bueno, yo puedo perfectamente interpretar, según la distinta naturaleza económica y jurídica de cada criptoactivo, qué tan alcanzado o no puedo estar por la exención. Curiosamente, el último aplicativo de AFIP, cuando para declarar impuestos sobre los bienes personales del 2024, en la pantalla para declarar, autodeterminarse el impuesto sobre los bienes personales, en la pantalla de monedas digitales, permitía tildar si estaba grabado o estaba exento. O sea, lo cual yo interpreté como que, bueno, me dieron la razón. Puedo declarar un criptoactivo grabado y puedo declarar un criptoactivo exento. Lo cual a mí me parecía bien. No digo que esto refleje necesariamente un cambio de interpretación de la FIP, que no lo hay en forma expresa, pero es un punto para tener en cuenta. El aplicativo me permite declarar Bitcoin y tildar exento. O me permite declarar USDT y tildar grabado. O Bitcoin y poner grabado también, ¿no? Eso, pero el aplicativo me lo permitió. Con lo cual, para mí esto es interesante. Pero ya ven cómo determinar la naturaleza económica y jurídica del criptoactivo en particular es relevante para los efectos fiscales. No sé si de esto quieres agregar algo más, Juan Pablo. No, con bienes personales, clarísima la cuestión que genera debate, y bueno, y esos dos dictámenes que fueron en un sentido, llamémosle pendular, ¿no? Entre 2020, si no me equivoco, y 2022, que fueron esos dictámenes, el primero sin publicar y el segundo publicado con el número 2 de 2022. Con relación a estas cuestiones de técnica tributaria que charlábamos o que mencionaba en la introducción, y también te hago una intro, Ricky, a ver qué opinás también. Hablaba del tema, del aspecto, llamémosle material, del hecho imponible y esto de las monedas digitales, ¿no? Esa denominación extraña, más allá que ha tenido mutaciones a lo largo del tiempo en la letra de las regulaciones, esto de los activos virtuales, criptoactivos, monedas virtuales, bueno, distintos nombres que han surgido de informes de Gafi, de OCDE, etcétera. De monedas digitales, podemos decir que es bastante impropio, y después en algunas definiciones ya más vinculadas a otros aspectos del hecho imponible, aspecto territorial del hecho imponible, donde la fuente de la renta está definida por el lugar de emisión de estas monedas digitales, como si
como si ello fuera fácil de averiguar en activos virtuales como Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Se trajo, digamos, una lógica de los valores negociables, creo yo, donde está bien, la fuente de la renta tiene que ver con el lugar de emisión de ese tipo de títulos, pero bueno, en materia de activos virtuales, esa lógica no parece tener tanto sentido, sino por ahí, más bien, la ubicación de quién tiene el dominio de las llaves privadas, si están depositados en un exchange, ver el domicilio de ese exchange, o si está depositado en una billetera de autocustodia, bueno, cuál es el domicilio u otras lógicas, pero no el del lugar de emisión, que claramente no tiene mayor aplicación, al menos en algunos activos virtuales como Bitcoin, de los más importantes en términos de capitalización de mercado, ¿no? Sí, perfecto. Ahí ya tus palabras me dan pie para seguir ya de lleno en el tema de impuestos a las ganancias, digamos. Recién hablábamos de impuestos sobre bienes personales. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de la ley de impuestos a las ganancias respecto de las tenencias de las personas físicas y sucesiones indivisas? Nos encontramos con bastantes imprecisiones justamente producto de esto, ¿no? Que la ley solamente se refiere a monedas digitales. Pero bueno, solamente se refiere a monedas digitales, pero al mismo tiempo la ley nos pone un esquema de tributación complejo. ¿Por qué digo complejo? Porque si las ganancias son de fuente argentina, se aplica el impuesto cedular. Pero hay dos alícuotas de impuesto cedular, que es del 5 o del 15% sobre las diferencias entre el precio de venta y el costo de adquisición. Bueno, si las ganancias son de fuente extranjera, se aplica un impuesto del 15% por la diferencia también del precio de compra y costo de adquisición. Ahora, es muy difícil establecer cuál es la fuente. La ley claramente nos trae dos regímenes distintos, el régimen del impuesto cedular cuando es de fuente argentina, y además el régimen del impuesto cedular te permite poner una deducción personal para pagar impuestos solamente en aquello que exceda de esa deducción, que hoy creo que está del orden de los 4 millones de pesos, algo así. Ahora, voy a poder decir que la ganancia de fuente extranjera o de fuente argentina, primero, la regla básica que mencionaba recién Juan Pablo, bueno, la del lugar la del domicilio del emisor, pero cuando no tengo emisor, porque estoy hablando de un criptoactivo emitido en forma descentralizada, me quedo sin solución. La ley no me ofrece una solución. Y no me ofrece una solución porque las demás referencias a la fuente son también inaplicables. ¿Dónde se está desarrollado la actividad que genera la renta? Y bueno, yo estoy vendiendo acá. Para mí, y acá estoy de acuerdo por ahí con lo que insinuaba Juan Pablo, al no tener, bueno, si hablo de un criptoactivo de emisión centralizada como el USDT, ahí sí, tomamos como lugar de emisión y origen de la fuente, puedo decir perfectamente que es el del domicilio del emisor, porque, bueno, esto es el criterio aplicable en general a todo tipo de derechos creditorios, ¿no? El domicilio del deudor, el domicilio del emisor es el que te radica la fuente. Ahora, en el caso que no tengo un domicilio del emisor, creo que el domicilio del que controla las llaves es el más representativo tratándose de criptoactivos. Y acá
como decíamos antes, que las cosas son distintas, no es todo lo mismo en materia de criptoactivos, porque no es lo mismo un Bitcoin que un USDT por la naturaleza jurídica y económica que conlleva. Tampoco es lo mismo si el criptoactivo lo tengo en autocustodia o tengo su custodia delegada. Lo tengo en depósito en un exchange. Ya tampoco es lo mismo. En este caso, bueno, por de pronto me podría erradicar la fuente según si el criptoactivo está en autocustodia, estará en mi domicilio. Si yo tengo porque yo tengo las llaves y yo tengo el control y yo lo vendo. Ahora, lo puedo vender al exterior, claramente. O sea, para mí es lo mismo. Es igual de fácil transferir un Bitcoin a mi vecino que transferírselo a alguien que está en China, ¿no? Pero bueno, la contraprestación por ahí me puede ayudar también a definir dónde se genera la actividad económica, pero la verdad que ahí no hay una definición legal. Si puedo, para tratar de dar alguna regla más o menos práctica, ¿no? Porque uno tiende a irse a veces por las ramas o por las distintas hipótesis complicadas que se suelen dar, pero uno también le gustaría tener alguna regla práctica. Yo como reglas prácticas, a los efectos de elegir una forma de imposición u otra, digamos, la del 15% de aplicable a fuente extranjera o dentro de lo que es impuesto cedular, la del 5 o la del 15, porque ahí también tengo que hacer una elección de alícuota. Yo suelo decir que si yo estoy vendiendo criptoactivos en el país, sea en un exchange o en una fintech argentina en el país y cobrando en pesos, creo que puedo asumir que el resultado grabado va a ser la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta, medidos ambos en pesos, y la alícuota va a ser del 5%, la del 5%, no la del 15%. Creo que esa es una regla práctica que creo que aplica a la mayor parte de los casos de operaciones con cripto en Argentina. Digamos que se opera mucho contra exchanges, que se opera mucho en pesos. Y ojo, que esto no es algo que haga por su peso, eso es algo que uno lee, qué sé yo, y lee la ley para un lado o para el otro y termina optando por esto, por ser, creo que, la solución más defendible. Pero no estamos exentos de que venga alguien y diga, no, fíjate que la ley en realidad no habla del 5% para monedas digitales, habla del 15%. Entonces, debería ser alguien me puede decir, debería ser el 15 medido en pesos o debería ser el 15 medido en dólares. Para mí, de regla práctica, si es en Argentina y si la operación es en pesos, no tengo mayor problemas en grabarlo al 5. Si es en un exchange en el extranjero, ya estoy más claro que la fuente va a ser extranjera y aplico el 15% del artículo 94, creo que es, como renta proveniente, ya no del impuesto celular, digamos, sino de venta de títulos valores en el exterior, o sea, de fuente extranjera. Aplica el 15 directamente por la diferencia en moneda extranjera, o sea, medidos el costo y el precio en la divisa del lugar donde se hizo la transacción. Entonces, como reglas prácticas tengo estas. Hay una cantidad de casos en el medio. Es más, yo hace como 8 o 7 años escribí un artículo diciendo en el Repar que decía la situación de perplejidad del contribuyente, que no sabe si en bienes personales y en impuestos a las ganancias grabar, no grabar, aplicar 5 o 15% en pesos o en dólares. Esa situación de perplejidad
sigue exactamente igual hoy, con el único agregado de que apareció ese dictamen, esos 2 dictámenes de AFIP ida y vuelta para bienes personales que complicaron más la situación. Con lo cual, esa situación de perplejidad persiste. Mi interpretación a los efectos prácticos es esta que les acabo de decir. Operaciones en pesos en el país tributan al 5, operaciones en dólares en un exchange del exterior tributan al 15. Situaciones especiales, comunicarse por la hotline. Clarísimo los problemas, por lo menos de mi lado, cualquier cosa surgirán problemas. Y otro de los temas que vos bien introducías, Jorge, tiene que ver con, ahí pasamos de impuestos para no detenernos tanto en cada uno, sin perjuicio después de quedar abiertos a consultas. Pero bueno, otro impuesto con una novedad interesante este año fue el impuesto sobre los débitos y créditos, ese impuesto que aterra al sector fintech, porque es un impuesto que ataca al montos globales de los fondos transferidos, cuando en general la fintech, bueno, y otros sectores también, pero la fintech particularmente comisionan porciones muy pequeñas de esos fondos que se transfieren a través de sus cuentas. Entonces, bueno, es un impuesto que genera muchas dificultades financieras, algunas distorsiones, y que tuvo una cláusula muy original en el decreto, en el 380 de 2001 y sus modificaciones en el 2021, en una modificación que coincide, estas cuestiones políticas que hablábamos al principio, ¿no? En ese momento Argentina estaba, en un momento, cuando no, renegociando su deuda soberana con el FMI con una posición política y discursiva muy enfrentada con los criptoactivos, por distintas cuestiones que tienen que ver con la estabilidad financiera, la estabilidad monetaria, la inflación, etcétera, le bajaba línea, por llamarlo de algún modo, a los distintos países de que desalienten la adopción cripto. Argentina era uno de esos países, y es uno de esos países donde la adopción de los activos virtuales ha sido muy alta. Argentina tiene niveles de adopción muy similares a países con PBI muchísimo más grandes, que multiplican al de Argentina. Por eso es una jurisdicción muy relevante en el ecosistema cripto. En ese entonces, una medida que toma el gobierno de ese momento fue la inclusión de una cláusula, de un párrafo en el artículo 10. El artículo 10, recordemos, tiene una serie, muchos incisos de exenciones del impuesto sobre los débitos y créditos, y se agrega una contraexención, una excepción a la exención, que es que ninguna de las exenciones de este decreto proceden cuando los fondos tengan que ver o provengan o estén dirigidas a la compra-venta de activos virtuales, monedas digitales. Hace toda una serie de términos para referirse a esta realidad a la que nos estamos refiriendo ahora. Es decir, que ninguna exención procede en caso que los movimientos de cuentas tengan que ver con compra y venta de criptoactivos. Esto, bueno, es muy original, o sea, es una discriminación que tiene cripto, que no tiene ninguna otra mercadería, ni siquiera la más nociva que se les ocurra, ni para la salud pública, ni para lo que les ocurra, tiene una cláusula restrictiva o tan discriminatoria. Lo cierto es que las empresas que prestan servicios vinculados a cripto no podían tener cuentas exentas, por más que en muchos casos intermediarian de modo similar a los que lo hacen otros sujetos del sistema financiero, del mercado de capitales o de otros ámbitos similares. Pero bueno, utilizaban normalmente otra figura que tiene el decreto 380 en el artículo 7, que es la reducción de alícuota, que es una reducción bastante intensa en algunos de sus incisos, y en el mes de febrero la Dirección Nacional de Impuestos emite un dictamen donde plantea que ese párrafo que mencionaba al principio, que limita o que restringe las exenciones, también aplica a reducciones de alícuota, porque dice, las reducciones de alícuota del artículo 7 no son otra cosa que exenciones parciales. Esa es la interpretación de la DNI. Todavía hay varios casos con fiscalizaciones iniciadas a distintas empresas para ajustar la materia imponible durante la utilización del beneficio de
de reducción de alícuota en cuentas bancarias. Vamos a ver esto, qué resultado tiene tanto en las fiscalizaciones como luego ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El resultado parece estar bastante cantado. Después veremos ante la justicia federal qué resultado tienen estos ajustes basados en ese dictamen que más allá de los detalles o de ir a la letra chica, ya convengamos que hablar de reducción de alícuota como una reducción, como una exención parcial, es decir, confundir esas dos figuras, después de tanto esfuerzo dentro de la teoría del hecho imponible, dentro de la teoría del derecho sustantivo, en distinguir, en clasificar los beneficios tributarios, bueno, parece por lo menos un lindo debate para quienes no tienen su quid en juego, ¿no? Pero lindo debate en términos de derecho tributario. Sí, yo lo veo como una manifestación más de inseguridad jurídica que la verdad que es preocupante. Después, esto va por las mías exclusivamente, ¿no? Pero son lecturas que uno se hace en todas estas pulseadas que hay entre bancos, fintechs, y entonces uno que ve que somos parte de la popular o de la platea a veces, pero somos espectadores de lo que pasa. Decimos, ¿cómo puede ser que de repente por una decisión, cambio de criterio interpretativo, administrativo, ahora resulta que hay toda una industria, que es la de los exchanges, que tiene una contingencia inusitada? ¿Y a quién beneficia esto, más allá del fisco, dentro de mercados que son sumamente competitivos? No sé, la verdad que no son situaciones virtuosas que forman parte de la inseguridad jurídica. Para mí, otro tema interesante para hablar, si se quiere, seguimos recorriendo así un poco el espinel de la tributación sobre criptoactivos. Bueno, es el de los ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos, ya saben, es un impuesto que hay que mirarlo con cuidado. Primero porque es tremendamente costoso para los negocios, pero aparte hay que interpretarlo, hay que meterlo, hay que saber a qué se aplica, ¿no? Porque hoy están saliendo por ahí noticias en los diarios, se hablan de que se va a aplicar impuestos sobre las criptomonedas en la capital federal, y hay que bajarlo primero a qué estamos hablando. Estamos hablando de ingresos brutos. Ingresos brutos, como saben, grava la actividad económica realizada digamos, a título oneroso en la ciudad de Buenos Aires. Y a título habitual, ¿no? O sea, grava los negocios, no grava las transacciones de las personas que no forman parte de una actividad lucrativa ejercida a título habitual en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que se está hablando ahora es de introducir determinados cambios en el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires para reconocer una forma específica de medir la base imponible y la alícuota cuando hay criptomonedas. Acá lo define como los denominan, tampoco lo define, pero los denomina como criptomonedas a los criptoactivos que pasan a tener este tratamiento especial en ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. ¿En qué consiste este tratamiento especial? Bueno, consiste en que quienes hacen habitualidad en la compra-venta de criptoactivos, pero también quienes, teniendo un negocio, una actividad lucrativa de por sí, ingresan criptoactivos por una contraprestación, lo que sea, y luego los venden, en ambos casos se define como base imponible la diferencia entre el costo de adquisición y el precio de venta. O sea, se establece una base especial por diferencia y no es que grava el total del producido de la venta. Sea para los que hacen habitualidad en la compraventa como para aquellos que simplemente reciben criptoactivos en pago de una contraprestación
y luego los venden. La base imponible va a definirse por diferencia. Y la alícuota, bueno, la alícuota es una alícuota alta para los que hacen intercambio, digamos, intermediación en compra-venta. Creo que la alícuota propuesta es del 6%. Para los que no hacen intermediación, pero reciben y luego venden, la alícuota creo que era del 8%, pero siempre sobre la diferencia. Lo cual, bueno, son alícuotas altas, pero el hecho de que la legislatura, bueno, si es que se aprueba, esto repito, es proyecto de ley de reforma del Código Fiscal y en la ley impositiva para el año próximo. El hecho de acotar la base imponible creo que es interesante, porque hoy, en definitiva, está grabado de alguna manera, pero no tiene un tratamiento específico. Entonces, hay que ver cómo cada uno se hace apaña para definir la base imponible y asumir las contingencias que de ellos se deriven, ¿no? Porque también, como decía Juan Pablo recién, las comisiones que se cobran en este negocio son muy pequeñas, sobre volúmenes grandes, con lo cual cualquier alícuota que aplicara sobre una base llena de ingresos sería bastante compleja de administrar. Con lo cual, este tipo de aclaraciones yo creo que son vienen bien. No sé, Juan Pablo, vos tenés más experiencia en la aplicación concreta en la actividad, si querés aclarar algo. No. Con tema de ingreso bruto tenemos un montón de dudas. Creo que tampoco está definida la suerte del proyecto de reforma. Por lo menos esperamos que así sea, que todavía quede algún margen de discusión en la legislatura, y como vos decís, hay grandes dudas, tanto para lo que son proveedores, para intermediarios, como imagino también para empresas que empiezan a tomar posiciones de tesorería con cripto, y para distintos usuarios de cripto que entiendo que hay dudas con relación a la aplicación del impuesto. Ahí Jorge ha cumplido también su rol de coordinador, y por lo menos me ha entrado un mensaje avisando del tiempo disponible de mi lado, simplemente porque nos quedan algunos minutitos nomás en honor a la puntualidad, tratar de dar no digo un cierre, pero sí retomar un poquito esto que mencionaba al principio con un estudio, para compartir con ustedes algunos datos de un estudio muy interesante que hace poquitos meses vi publicado y que no se ha difundido tanto, pero que me parece interesante en esto de pensar bien la política tributaria. Después hay un montón de temas para definir, para pensar, de técnica tributaria, de administración tributaria. La OCDE está implementando un mecanismo de intercambio de información entre fiscos para cripto, el CARF, a partir del 2026, lo que parece récord, ¿no? 16 años tiene Bitcoin y ya tenemos un régimen de intercambio de información entre fiscos, cuando el de entidades financieras llevó siglos, ¿no? de llevar a cabo. No sé si está tan maduro el tema como para poder implementar este mecanismo, pero bueno, veo que estamos preocupándonos por temas que están un poquito más adelante, lógicamente, de este que mencionaba hace un rato, el de la política tributaria. Y sobre este estudio, en marzo se publica un estudio empírico hecho en Dinamarca. No es menor el dato del país, es un país nórdico con algunas características en términos de idiosincrasia, de cultura tributaria y también de capacidad de la administración tributaria, de capacidad tecnológica, entre otras cosas. Y se hizo un estudio entre inversores, tenedores de criptomonedas dentro de Dinamarca, que también les recuerdo, desde 2019, parecido a Argentina, tiene un régimen informativo para exchanges, para plataformas de criptoactivos, que deben informar saldos y transferencias de sus usuarios al fisco danés, reitero, desde hace mucho tiempo. El 90% de los daneses que tienen ingresos derivados de criptoactivos, en esta encuesta, lógicamente anónima, declaró no declararlos frente al fisco danés. ¿Qué quiere decir esto? Hay
alguna característica de este tipo de activos y alguna característica también del inversor, del tenedor de este tipo de activos, que debe analizarse muy bien, tanto en cuanto a las características, llamémosle sociológicas, pero también a los casos de uso por los cuales estos usuarios adquieren o eligen cripto para el manejo de sus finanzas, sean las diarias o sean sus ahorros a largo plazo. Esto creo que es un ejemplo interesante. Este estudio arrastró tanto a todos los segmentos de la pirámide socioeconómica, a los distintos sexos y a las distintas edades, y los números fueron muy, muy parecidos en los distintos sectores demográficos. Creo que es interesante tenerlo presente porque, de nuevo, si la política tributaria va al grano, llamémosle, va a pensar en recaudar, pareciera que las posibilidades de fracaso son bastante ciertas, como demuestra, reitero, este informe publicado hace poquito con relación a Dinamarca.